Bendito sea el Señor que nos permite llegar a esta última lección del libro de los jueces. Te rogamos, Señor, que tú derrames tu rocío de bendición, tu unción sobre cada uno de los corazones de nuestros alumnos, de sus familias, de sus hermanos en la fe, de sus amigos y amigas, de sus maestras y maestros. Y amado Dios, te rogamos por la salvación de todas las criaturas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta lección vamos a ver dos personajes muy interesantes, Gedeón y Sansón, de los cuales vamos a aprender aplicaciones prácticas también para nuestros días. El esquema de los jueces que comentamos en la lección anterior se sigue dando, como aquí vemos. El Señor le había dado instrucciones al pueblo y lo dice en el libro de Deuteronomio, dice: y será que si oyeres diligente la voz que el Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre las gentes de la tierra. Pero como no obedecieron a Dios y la desobediencia causaba juicio, dice la Escritura que más los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos del Señor y fueron entregados en manos de los madianitas por 7 años. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas y clamaron al Señor. ¿Cómo describe el capítulo 6 de los jueces? Tenían que tener los israelitas por aquella época las cosechas escondidas. Los madianitas entraban y les robaban todo lo que tenían. Y así se encontraba el personaje de hoy, Gedeón. Dice la Escritura que se le apareció el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, hijo de Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, que no identificó al ángel del Señor, sino probablemente le confundiría con otra persona, le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nos han contado nuestros padres que el Señor hizo con Egipto? Esta situación de Gedeón, el joven Gedeón, es muy típica de nuestros corazones. De ti como adolescente, de las personas adultas también. Cuando nos va bien, podemos bendecir al Señor porque está con nosotros. Pero cuando nos va mal, es difícil bendecir al Señor porque no está con nosotros. Pero ciertamente, Dios está con nosotros. Hubo una experiencia similar de otro joven, adolescente, joven, 17 años, José, cuando fue traicionado y vendido por sus hermanos y camino de Egipto. Dice la Escritura que el Señor estaba con José. ¿Por qué sabía José que el Señor estaba con él? Si estaba esclavizado, si en otro momento estuvo en la cárcel injustamente. Porque así lo dice la palabra. Su padre Jacob se lo había enseñado: Hijo mío, Dios ha prometido que estará con nosotros siempre. No se apartará nunca de nuestro lado. No te dejaré ni te desampararé nunca. Estaré siempre contigo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Esa es la certeza y la confianza de nuestra alma, el ancla que sostiene nuestro barco para que no se vaya en el oleaje de las mareas. La palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros porque así lo dice la Escritura. No porque nos vaya bien o nos vaya mal. Porque cuando nos va mal, entonces nuestra alma puede fluctuar y dudar de que el Señor esté alrededor nuestro. Cuando el Señor así está. De hecho, Él nos ha creado para gloria suya, no para que nos vaya bien. Cuando nos va bien, alabamos al Señor, pero cuando nos va mal, también honramos al Señor. Y le agradecemos que los madianitas nos estén quitando las cosas.
Dios lo podía haber librado, por supuesto, pero Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. No siempre son de su voluntad, pero las permite para que nosotros le glorifiquemos, aún en medio de las adversidades y las dificultades. Gedeón aprendió de parte de Dios que estaba con él. Finalmente Gedeón se dio cuenta de que era Dios quien le hablaba y le levantó ofrenda. Y entonces el Señor le dijo: yo te he elegido a ti para que liberes a los israelitas de los madianitas. Gedeón pensaba que él era una persona no apta, porque era una persona humilde de la familia más pobre de Israel. Él no era una persona con grandes competencias. Él era la persona idónea, porque para Dios ninguno de nosotros es apto. Pero todos podemos ser aptos en su mano, porque Él es quien se manifiesta y nos usa a nosotros como instrumento de su manifestación, para manifestar por su espíritu su poder y su gracia sobre las naciones, como va a ser en esta historia de Gedeón. Así fue como Gedeón, en el nombre del Señor, convocó a soldados para ir a luchar contra el ejército opresor de los madianitas, y se juntaron con Gedeón mucho pueblo que quería liberarse de esta opresión luchando. Y el Señor, cuando vio que había recopilado Gedeón un gran ejército para luchar con los madianitas, que también tenía otro grandísimo ejército, le dijo a Gedeón: llevas mucha gente, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. El Señor argumentaba de que Él le iba a dar la victoria y luego el pueblo se iba a enorgullecer pensando que era su propia mano quien le había rescatado. Por eso le exhortó a Gedeón a que pregonara en oídos del pueblo y le dijo: quien tenga miedo, que se vaya para atrás, quien se estremezca, madrugue, que se devuelva. Y aún era el pueblo de 22.000, quedaron 10.000. Ya eran menos de la mitad, pero aún así al Señor le seguía pareciendo mucho. Y los llevó a un arroyo a beber y le dijo: observa cómo beben, y el que beba y el que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, con eso quédate. Y así fue como Gedeón hizo esta selección, y de 10.000 solamente quedaron 300. ¿Podrían 300 personas luchar contra un gran ejército? No, indudablemente que no. Pero eso era lo que quería el Señor. No quería 22.000 ni 10.000, quería 300, para que la victoria fuese para gloria de Dios. Aún el Señor sorprendió más a Gedeón cuando le dijo que no tenían que luchar con espada, sino que la envainaran y que repartiese trompetas a los soldados y teas con fuego. Las teas son unas garrafas, unos cántaros de barro, que en su interior se enciende una vela, se enciende un fuego con una llamita de aceite o de otra unción, y al moverse pues ilumina, especialmente en la oscuridad de la noche. Y así fue como rodearon el campamento de los madianitas, que por cierto los espías habían detectado de que estaban en pánico. El Señor hace estremecer y que le tiemblen las piernas a nuestros enemigos cuando ve que nos acercamos, y rodearon el campamento madianita durante la noche sigilosamente, con un plan. Hicieron 3 grupos de 100, y cuando Gedeón diese la orden, gritarían todos: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y al mismo tiempo que gritaban, tocarían las trompetas con gran estruendo y tirarían las tinajas, los cántaros, quebrantándose y haciendo un gran ruido.
de tal manera que los madianitas que estaban tranquilamente descansando en sus tiendas de campaña, con el pánico que decíamos antes, se levantaron y entre ellos mismos peleaban entre sí y se mataron. Y los que no se mataron huyeron tan lejos que no lo volvieron a ver en 70 años el pueblo de Israel. Todos los años que tuvo paz el pueblo guiado por Gedeón, quien por cierto, después de este acto tan heroico y de demostrar su fe al Señor de varias maneras, también cayó al final de sus días en la idolatría. Triste final para un gran personaje de la Escritura, pero que también nos advierte de que cualquiera de nosotros puede resbalar. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que cada día abrazarnos a las promesas del Señor para que Él nos ayude a glorificar. La siguiente historia que veremos, la de Sansón, comienza con sus padres, como la historia de cualquiera de nosotros. No venimos de la nada ni hemos sido comprados en una tienda. Hemos sido providencialmente engendrados en el vientre de nuestra madre con un propósito divino. El Señor tiene un plan contigo, un plan especial contigo. Tú eres muy importante para Dios. El personaje de hoy nació en una casa de una persona llamada Manoa, que estaba casado con su esposa que era estéril y no pudieron tener hijos. Y dice la Escritura que el pueblo había vuelto a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y el Señor los había entregado a los filisteos durante 40 años y los estaban oprimiendo. Y resulta que en este contexto la esposa de Manoa recibió una visión del ángel de Jehová, quien le dijo que ella engendraría un bebé y él podría ser el libertador de Israel. Su marido también tuvo un encuentro con el Señor y le preguntó: ¿quién eres para que nosotros te adoremos? Y el Señor le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Recordáis cuando el Señor Jesús nació? O fue anunciado que iba a nacer 700 años antes en el libro de Isaías. Decía: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor nuestro Dios es admirable. Él hace las cosas de forma asombrosa. Este niño fue engendrado de una forma providencial, como tú has sido entretejido en los vientres de tu madre de una forma providencial y muy especial. Y dice que cuando el niño nació, fue puesto por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros talentos y dones diferentes. Todos tenemos talentos y dones diferentes a los de otros. No tenemos por qué compararnos con otros. Cada uno tiene su lote. Y tenemos que darle cuentas a Dios y ser responsables ante Dios por lo que Dios nos ha dado, no por lo que tenga otro. El que tiene 10, tiene 10. Si otro tiene 5, tiene 5. Si nosotros tenemos 2, somos responsables por los 2 que tenemos. Y delante de Dios esos 2 pueden multiplicarse y llevar fruto a 100 por 1. Y aún el que tenga 10 no da fruto. Por eso el Señor se manifiesta en la vida de Sansón de una forma maravillosa. Sansón hizo grandes hazañas. Fue capaz de enfrentarse con los filisteos con sus propias manos. Una vez le hicieron una emboscada y con la quijada de un burro se defendió. Fue capaz de luchar con un león y con sus propias manos le abrió la quijada de la boca. Sansón fue un gran defensor de Israel. Los filisteos no podían contra él. Una vez le hicieron una encerrona porque se fue a ver una novia que tenía también por allí en una de las ciudades de Filisteo, cosa que no estaba bien. Y con las puertas de hierro cerradas, Sansón fue capaz de quitarlas
y llevarla sobre sus hombros. Sansón era un hombre fuerte, muy fuerte. Pero los filisteos, astutos y malos, encontraron su debilidad, como la de muchas personas, la de la carne. Sansón fue seducido por una mujer filistea, a la cual sus propios familiares le habían advertido de que no era bueno que entrase en comunión con una mujer de los filisteos, que eran enemigos de Israel, pero lo peor es que eran idólatras y contaminarían su alma. Pero él se fue seducido por los apetitos carnales. Hoy muchos jóvenes son seducidos por las inmundicias sexuales. Hay muchas cosas detrás de la inmundicia sexual. Hay movimientos malignos de los demonios, que el Señor los reprenda. Hay muchos intereses económicos, muchas multinacionales que se benefician de esta trata de mujeres, tráfico de pornografía, hechos de los cuales no se pueden describir, abusos de menores, cosas muy muy feas, pero en los cuales las personas caemos una y otra vez. Por eso el Señor revela la fragilidad del alma humana, como fue la de Sansón, quien, seducido por una filistea llamada Dalila, finalmente le descubrió el secreto de su fuerza. Él, desde que fue encomendado por sus padres al voto nazareo, implicaba que el pelo no se lo raparía durante el tiempo que tuviese su compromiso. Y al descubrirle a ella el secreto, ella le cortó el cabello y Sansón perdió su fuerza y fue prendido por los filisteos, quien, para asegurarse de que nunca más les haría daño, le arrancaron los ojos y se los cegaron. Y así fue como Sansón estuvo apresado por los filisteos y ciego. Qué forma de desperdiciar los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Él, que hizo muchas cosas y que podía haber hecho muchas más, se entregó y se desvió por las corrientes de inmundicia que corren hoy por este mundo, y en estos postreros tiempos aún más. De Sansón se burlaron, lo pusieron a moler trigo moviendo una piedra de molino que tenían allí los filisteos, y una vez, para exhibirlo, lo sacaron ante el gran templo de los filisteos y lo ataron ante dos columnas, con una zona y con otra columna a la izquierda y a la derecha. Y allí Sansón rogó a Dios que por última vez le diese fuerzas, y el Señor se la entregó. Y Sansón, con toda la fuerza del Señor, rompió las columnas y el templo de los filisteos se derrumbó. Y así fue como Sansón murió, pero además dice que en ese evento hizo morir a más filisteos de los que había hecho morir durante toda su vida. Y así nos tuvieron un tiempo de refrigerio los israelitas, que no se quedaron ahí, que no aprendieron, que no escarmentaron, que fueron de mal en peor. Y aún lo que termina narrando el libro de los jueces es indecible, no solamente en las clases de enseñanza evangélica, sino una revelación muy fea, que está recogida en la escritura y de adulto quizás podamos estudiar, pero lo que el mar del ser humano no tiene fondo, va de mal en peor. Vamos de mal en peor, por eso tenemos que rectificar y enmendar nuestros caminos, no echarle cuenta a los que nos llevan y nos intentan torcer, sino prestar atención a los cristianos, a los que sirven de luz, echarle cuenta a nuestro Señor Jesucristo, a los testigos fieles y verdaderos, e intentar imitar a Jesús como Él nos ha enseñado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que le llevemos
una vida digna y glorificándole. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.